Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema de espectroscopía en particular. Hoy vamos a ver la parte de las espectroscopías relacionadas con la emisión. ¿Sí? Es decir, son técnicas como la fluorescencia, la fosforescencia o la quimioluminiscencia que tienen en común que generan emisión de energía en forma de radiación electromagnética, es decir, fotones, que es lo que vamos a medir. Así como la clase pasada nos referíamos a espectroscopía UV visible, donde principalmente medíamos los procesos de absorción, en este caso vamos a estar midiendo procesos de emisión. En general, vamos a definir primero estas tres técnicas. La fluorescencia, que es una luminiscencia de vida media corta en general, que se emite durante pocos nanosegundos posteriores al momento donde ocurrió la absorción. Bueno. La fosforescencia, por el contrario, es una luminiscencia que, por el proceso que está involucrado, y lo vamos a ver más adelante, que implica un cambio en la multiplicidad del spin de ese electrón que pasa de un nivel basal a un nivel excitado, todo ese proceso conlleva que ese proceso de emisión se produzca en un tiempo más prolongado o retardado en el tiempo con respecto al proceso de emisión. Y el tercer caso, que es la quimioluminiscencia, es la luminiscencia que se produce como consecuencia de una reacción química, ¿sí? Va a haber una reacción en la que se genera un producto, ese producto va a tener un exceso de energía y va a tener la capacidad de desexcitarse, de eliminar ese exceso de energía, emitiendo esa energía en forma de fotones, ¿sí? No todas las moléculas son capaces de dar quimioluminiscencia, ¿sí? En el caso particular de la bioluminiscencia, hace referencia a aquellas reacciones quimioluminiscentes en los que está involucrada un proceso o una enzima o un elemento biológico, como puede ser la luciferasa de las luciérnagas, por ejemplo. Bueno, para comenzar con los procesos de fluorescencia, ustedes saben que cuando tenemos un electrón en su estado fundamental y, como hablábamos la clase pasada, cuando hay una interacción de la materia con una radiación electromagnética que le brinda la energía adecuada, ese electrón va a ser promovido a un estado electrónico excitado, ¿sí? Va a haber una transición. Para que esto ocurra, obviamente, la energía involucrada tiene que ser suficiente para producir este salto al nivel electrónico excitado o a cualquiera de los niveles vibracionales y rotacionales asociados a ese nivel electrónico excitado. ¿Sí? Algo les adelanté la clase pasada cuando hablamos de radiaciones que tienen menor energía, es decir, mayor longitud de onda, como son las radiaciones que se utilizan en infrarrojo. Esa energía no es suficientemente energética para producir estas transiciones de un estado fundamental a un estado excitado de esos electrones y simplemente producen movimientos o alteraciones en los niveles vibracionales y rotacionales de la molécula. Por eso, cuando hablemos de infrarrojo más adelante, vamos a estar hablando de esta zona, si nunca vamos a llegar a una transición electrónica. Bueno, volviendo al tema de hoy, que es los procesos de fluorescencia, luego de un proceso de absorción vamos a tener que ese electrón pasa a un nivel electrónico excitado, ¿sí? Según la energía que estemos utilizando, en el visible o en el ultravioleta, que por ser de menor longitud de onda tiene mayor energía. Y una vez que ocurrió la absorción, van a empezar los procesos de relajación, ¿sí? Uno deja de irradiar a la muestra con esa longitud de onda, con esa radiación, y por lo tanto van a ocurrir distintos procesos. Hay procesos que se llaman procesos no radiativos, por los cuales puede haber desexcitación. Y en el caso particular de la fluorescencia involucra lo que se llama
procesos radiativos en el cual el regreso al estado electrónico fundamental se produce con la emisión de radiación, ¿sí? En forma de fotones. Es decir, pasamos de un nivel electrónico a otro absorbiendo esa radiación electromagnética, esa energía, y cuando vuelve de ese nivel al nivel fundamental, emite esa energía que absorbió. Bueno, ahora, ¿cómo es ese rendimiento cuántico? El rendimiento cuántico hace referencia a de la cantidad de fotones que absorbió, cuántos van a ser emitidos en forma de fotones, ¿sí? Es decir, si en aquellas moléculas que tengan un alto rendimiento cuántico, este número se va a acercar a la unidad. Quiere decir que prácticamente todos los fotones que absorbieron terminando siendo emitidos en forma de fotones. En la práctica, esto casi no ocurre o es muy poco frecuente, ¿sí? En general, los valores de este rendimiento cuántico son menores, ya que muchos fotones o mucha de esa energía absorbida se va a disipar por mecanismos no radiativos, como les mostrábamos en la diapositiva anterior. Por otro lado, un factor interesante de la fluorescencia es que la potencia de esa emisión fluorescente depende en parte de la potencia de la lámpara. Esto es interesante porque uno puede utilizar distintas lámparas, distintas fuentes, ¿sí?, para realizar la excitación, fuentes que tengan mayor potencia y de esta forma lograr una mayor fluorescencia. De hecho, se utilizan distintos tipos de fuentes. En general, hay distintos tipos de lámparas que son las más utilizadas. La lámpara lo que va a hacer es excitar o irradiar a la muestra y, como hablábamos la clase pasada, la fluorescencia se emite en todas direcciones y esto va a permitir realizar la detección a 90 grados para mejorar la especificidad y evitar que haya alguna radiación que llegue al detector proveniente de la fuente. Ustedes recordarán, tenemos un filtro de emisión para seleccionar la longitud de onda a la cual va a absorber esa muestra y un filtro de emisión para seleccionar la longitud de onda a la cual queremos medir la emisión de esos fotones. ¿Esto qué nos permitía? Tener mejor ¿qué? ¿Sí? Especificidad, ¿sí? ¿Recuerdan? Porque combinamos un espectro de absorción con uno de emisión, ¿sí? Tiene que haber dos moléculas que absorban a la misma longitud de onda y que emitan a la misma longitud de onda es algo poco frecuente. Bueno, en cuanto a las lámparas, decíamos, una de las más utilizadas es la lámpara de mercurio, que permite obtener intensas líneas de emisión a distintas longitudes de onda y se lo utiliza mucho en los que se llaman fluorímetros, ¿sí? ¿Por qué se lo utiliza en fluorímetros? Vamos a ver más adelante, pero principalmente los fluorímetros son los equipos que trabajan con filtros, ¿sí? Entonces uno puede colocar un filtro que deje pasar la longitud de onda que nos interesa utilizar de esa lámpara, ¿de acuerdo? ¿Qué otro elemento podemos utilizar para seleccionar la longitud de onda? Un monocromador, ¿sí? De hecho, los monocromadores, como tienen esa ventaja de que nos permiten seleccionar un rango continuo de longitudes de onda, vamos a necesitar una lámpara que nos dé un rango continuo de longitudes de onda, si no, no sería útil tener un monocromador, ¿sí? Entonces, si tenemos la ventaja de tener un espectrofluorímetro que tenga un monocromador que nos permite seleccionar distintas longitudes de onda, se usan otros tipos de lámparas, como la del arco de xenón, que permite obtener un espectro continuo entre 300 y 1300 nanómetros.
¿sí? Barriendo todo el espectro UV visible. Fundamentalmente es interesante la región del UV, que es la zona de mayor energía y es una de las que más se utiliza para excitar a las moléculas en fluorescencia. Y además aparece un nuevo tipo de fuente, además de las lámparas, que son los láser, que ahí dice que permite la detección de ultratrazas por fluorescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite detectar muy pequeñas concentraciones. ¿Y por qué puede lograrse esto? Porque un láser es una fuente de radiación que posee mayor energía que una lámpara. Y habíamos dicho recién, o les había comentado, que la fluorescencia depende de la potencia de la lámpara. Entonces, si uno coloca una fuente que permite generar mayor potencia, vamos a mejorar la sensibilidad del método, ¿sí? Vamos a mejorar la detección que vamos a tener. Siempre, como en cualquier espectroscopía, lo que vamos a medir depende del paso óptico, ¿sí? Está claro por la ley de Lambert y Beer, ¿se acuerdan? Ustedes, cuando miden absorbancia, tienen una cubeta que tiene un determinado paso óptico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 1 centímetro de paso óptico. Esto cuando queremos medir directamente por una técnica espectroscópica. ¿Qué pasa cuando queremos usar cualquiera de estas técnicas espectroscópicas como sistema de detección de una técnica separativa, por ejemplo? De una técnica como cromatografía líquida, como electroforesis capilar. Son técnicas en las cuales uno detecta, pero la ventana, el paso óptico que tiene es mucho menor. Por ejemplo, en electroforesis capilar, ustedes tienen columnas donde se hace la separación que tienen un diámetro interno de 50 micrones. ¿Sí? Y ustedes tienen que detectar a los analitos que van pasando por el interior de esta columna. De un lado van a tener la fuente y del otro lado van a tener el detector. Cuando quieran detectar, ¿cómo va a ser la detección entre estos dos métodos? Ven que el paso óptico es prácticamente 20 veces menor, ¿sí? Entonces la sensibilidad en la detección, los límites de detección van a ser mucho menores, ¿sí? Menor sensibilidad. Van a tener que tener concentraciones más altas para poderlas medir, ¿de acuerdo? Entonces, es particularmente interesante en todo lo que son detectores, ¿sí? Para técnicas cromatográficas o electroforesis capilar o técnicas separativas que tienen pasos ópticos muy pequeños, utilizar fluorescencia inducida por láser. Porque al tener una fuente de mayor energía, permitimos obtener una fluorescencia de mayor intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a los materiales, en general están fabricados en cuarzo para permitir pasar esa radiación, ¿sí? No tiene que ser absorbida, ni la de excitación, ni la de emisión. Y en cuanto a los detectores, la fluorescencia en general es una técnica de baja intensidad, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de las luces que se prendían en UV visible y en fluorescencia, que es como ver un solo foco prendido en una oscuridad? Es uno solo que ustedes necesitan amplificarlo para poderlo ver, ¿sí? Entonces, en general, lo que permitía amplificar estas señales, ¿cómo se conocía? Lo que recibe un fotón y termina dando una señal eléctrica mucho mayor. ¿Arreglo de diodos? No, el otro. ¿Dos? Fotomultiplicadores.
¿sí? Los fotomultiplicadores eran los que por cada fotón que iba llegando a esa superficie, a ese detector, amplificaba entre 1 millón y 10 millones de veces la señal eléctrica que se producía. ¿Sí? Entonces, tanto la utilización de fluorescencia como la utilización de detectores adecuados que permitan amplificar esa señal son casi un requisito fundamental para los equipos de fluorescencia. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la instrumentación, tenemos dos grandes grupos. Uno ya estuvimos adelantando. En primer lugar tenemos los fluorímetros, en los cuales la principal diferencia entre los fluorímetros y los espectrofluorímetros es que en el primer caso utilizan filtros para seleccionar la longitud de onda. Entonces vamos a tener filtros para la emisión y filtros para seleccionar la longitud de onda de absorción. Esto hace que cada vez que querramos modificar la longitud de onda de trabajo tengamos que cambiar ese filtro que estamos utilizando. En los equipos más modernos o los espectrofluorímetros, lo que tenemos, ¿sí?, especialmente los que se conocen como espectrofluorímetros verdaderos, es la utilización de redes de difracción, tanto para la longitud de onda de excitación como para la de emisión. Bueno, en este esquema pueden ver claramente que respecto de la lámpara tienen el filtro primario para seleccionar la longitud de onda, la muestra y el filtro secundario para seleccionar la longitud de onda de emisión y el fotomultiplicador para obtener la señal. En los espectrofluorímetros tienen los monocromadores que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Recuerdan? Los espejos cóncavos para generar esos haces paralelos de la radiación, la red de difracción para poder tener las distintas longitudes de onda y seleccionar cuál va a ser la que va a salir y va a pasar a través de la muestra. Bueno, en cuanto a las aplicaciones de la fluorescencia, son muy variadas. Se los utiliza en ensayos para detectar distintos tipos de moléculas, incluso para detectar antígenos, para detectar anticuerpos, para hacer ensayos en solución para cuantificar. Muchas veces se aprovecha el conocimiento de la química para hacer derivatizaciones, por ejemplo, compuestos que no son fluorescentes, se les une químicamente una molécula fluorescente y de esta forma podemos detectarlo utilizando esta técnica, por ejemplo. Hay aplicaciones tanto en solución como para su utilización en microscopía de fluorescencia. Hay distintas moléculas fluorescentes que pueden utilizarse, por ejemplo, para detectar los núcleos de las células o componentes citoplasmáticos o componentes que estén en la membrana celular. O en este caso, por ejemplo, se utilizan anticuerpos marcados, ¿sí?, anticuerpos dirigidos contra el cromosoma 7, por ejemplo. Entonces a ese anticuerpo se le une químicamente un fluoróforo, ¿sí?, una molécula que emite fluorescencia, y al interaccionar, en este caso con ese cromosoma, que es reconocido por el anticuerpo, permite detectarlo por fluorescencia. O en este otro ejemplo, el anticuerpo, ¿sí?, se utilizó una molécula que reconoce los centrómeros de los cromosomas, entonces también podemos detectarlo por fluorescencia, por ejemplo. Bueno, en el segundo caso tenemos la fosforescencia. Esta es otra técnica en la cual vamos a medir la emisión de fotones. Pero en este caso, a diferencia de la fluorescencia,
En un proceso de fluorescencia lo que ocurre es que al absorber energía, ese electrón que está en el estado fundamental, en el estado basal, pasa a un nivel electrónico excitado, manteniendo la orientación de su spin, ¿sí? En un mismo nivel energético esos spines están en sentidos opuestos. Entonces, este electrón, para volver a su estado fundamental, no requiere ningún proceso adicional. En cambio, cuando ocurre un proceso de fosforescencia, hay un cambio en la orientación del spin de ese electrón, que pasa a un estado triplete, excitado, y por lo tanto, para volver al estado fundamental va a requerir más tiempo para volver a invertirse y regresar a su nivel basal. Esto lleva a que la fosforescencia ocurra en un tiempo más retardado con respecto al proceso de absorción. Bueno, estas técnicas de fosforescencia también se la utilizan para determinar distintos componentes que van desde ácidos nucleicos, aminoácidos, distintos hidrocarburos, distintos pesticidas. Y al igual que en fluorescencia, vemos un corrimiento hacia longitudes de onda mayor, ¿sí? En fosforescencia ya algo hablamos la clase pasada, que la emisión siempre ocurre a una longitud de onda mayor. ¿Por qué? Porque parte de la energía se pierde por otros mecanismos, no radiativos necesariamente. Por lo tanto, ese fotón que se va a emitir tiene menos energía, con lo cual es una longitud de onda mayor. En fosforescencia ocurre lo mismo. Si hay distintos procesos no radiativos, incluso involucra un cruce entre sistemas para producir esta inversión, para llegar a este estado triplete excitado. Puede haber distintos mecanismos no radiativos y finalmente ocurre el proceso de fosforescencia. En cuanto al equipamiento, un equipo para medir fosforescencia lo que requiere es que a grandes rasgos sea similar a un fluorímetro o un espectrofluorímetro, solo que va a tener unas pequeñas diferencias, que va a tener un sistema que irradia la muestra en forma alternada, este es el recipiente con la muestra, y luego vamos a tener un sistema que nos permita obtener un retraso en el tiempo para medir la emisión de esa fosforescencia, ¿sí? Ese retraso es importante para medir exactamente en qué momento está ocurriendo esa fosforescencia, y por otro lado evita que cualquier radiación, por ejemplo de fluorescencia que pueda tener la muestra, llegue al detector, porque la fluorescencia es de vida media mucho más corta que la fosforescencia, ¿de acuerdo? Entonces, en los primeros segundos, nanosegundos, después de que ocurre la absorción, puede haber emisión de fluorescencia. Luego esa fluorescencia se va a apagar y dependiendo de qué compuesto se trate, a distintos tiempos va a ocurrir la fosforescencia. ¿De acuerdo? El tercer caso es la quimioluminiscencia. En este caso, la quimioluminiscencia habíamos mencionado recién, que es la emisión de radiación electromagnética como consecuencia de una reacción química. Cuando esa emisión proviene de organismos vivos o sistemas derivados de ellos, se habla de bioluminiscencia. Y hay muchas aplicaciones de la quimioluminiscencia, ¿sí? Tanto en sistemas de análisis en flujo, tipo FIA, o como sistemas en cromatografía líquida, en electroforesis capilar. Y la combinación de estas técnicas separativas o de análisis en flujo con la quimioluminiscencia han permitido detectar niveles muy bajos de distintos contaminantes, ¿sí? Es una técnica que es muy sensible. En general,
tenemos distintos tipos de reactivos quimioluminiscentes que la aparición de la quimioluminiscencia en general involucra un proceso de oxidación y dependiendo del reactivo quimioluminiscente que utilicemos vamos a tener distintas intensidades en la quimioluminiscencia que se genera y distintos tiempos de emisión de esa quimioluminiscencia. Por ejemplo, en el primer caso, la quimioluminiscencia tiene un tiempo de emisión de 11 segundos nada más. Por lo tanto, tenemos que hacer la medición prácticamente en forma inmediata a que se produce la reacción. ¿De acuerdo? Luego se desarrollaron distintos derivados, se descubrieron nuevos compuestos también quimioluminiscentes que permitieron obtener otros compuestos, por ejemplo, como en este caso, en el cual el tiempo de emisión dura 750 segundos, es decir, varios minutos, lo cual nos da un rango más amplio de tiempo para poder hacer una correcta medición de esa quimioluminiscencia que está ocurriendo. En general, hay dos grupos de quimioluminiscencia, o las podemos definir de dos formas. En el primer caso, como consecuencia de una reacción química, siempre involucra un precursor quimioluminiscente, como los que vimos en la diapositiva anterior, una reacción de oxidación, algunos cofactores o catalizadores puede haber involucrados, y obtenemos un producto intermediario que, si este producto intermediario que tiene un exceso de energía puede eliminar ese exceso de energía en forma de radiación electromagnética, tenemos lo que se llama quimioluminiscencia directa, porque al volver a su estado basal va a emitir ese exceso de energía en forma de fotones, que es lo que vamos a medir. Por otro lado, si este producto intermedio no tiene la capacidad de producir esta quimioluminiscencia directa, lo que se puede hacer es agregar un fluoróforo que actúe recibiendo ese exceso de energía, por eso se lo llama quimioluminiscencia sensibilizada o de transferencia de energía. Va a haber una transferencia de energía desde este producto intermedio a este fluoróforo y esta molécula va a ser la encargada de desexcitarse emitiendo los fotones. ¿Sí? Entonces tenemos quimioluminiscencia directa o quimioluminiscencia por transferencia de energía. Bueno, las medidas de quimioluminiscencia están afectadas o influenciadas por los mismos factores que afectan las fluorescencias, más los factores que afecten a esa reacción química que está teniendo lugar. ¿Sí? Por ejemplo, el pH de la solución, la fuerza iónica, la temperatura, el catalizador seleccionado, la naturaleza o el tipo y la concentración de las sustancias involucradas en esa reacción de quimioluminiscencia, son todos parámetros que van a determinar el rendimiento de esa reacción. Sí, a modo de ejemplo, no se ve bien, pero la quimioluminiscencia del luminol tiene distintos valores según se hace en agua o en acetonitrilo, por ejemplo. ¿Sí? Y también produce distintas longitudes de onda. En cuanto a los mecanismos involucrados en la quimioluminiscencia, para el ejemplo de los dioxoetanos, este sería un ejemplo de una quimioluminiscencia directa, en la cual obtenemos la forma excitada y que va a ser capaz de emitir esos fotones en forma de radiación electromagnética. Y en otros casos, como el peroxioxalato, ven que en una primera etapa hay una reacción de oxidación con agua oxigenada.
y se forman estructuras que no son capaces de emitir esa fluorescencia, por lo tanto es necesario agregar esta sustancia fluorescente que va a captar ese exceso de energía y luego se va a relajar emitiendo esa fluorescencia. Bueno, un ejemplo interesante es la que se utiliza para investigar la presencia de sangre o de restos de sangre, ¿sí? Con un spray de luminol. Este luminol, por reacciones de oxidaciones que son catalizadas por hierro, presente en la hematina, por ejemplo, produce emisión de quimioluminiscencia a 425 nanómetros y es una reacción que se utiliza para investigar restos de sangre, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día que está tan interesante la química forense, la reacción que está teniendo lugar precisamente es una reacción quimioluminiscente. ¿De acuerdo? Bueno, acá tienen otros ejemplos del mecanismo propuesto para la reacción de una ofina, ¿sí? También por reacción directa, en este caso que obtenemos una radiación de 525 nanómetros, o para la lucigenina que produce una emisión a 470 nanómetros, ¿sí? En general son todas reacciones que involucran procesos de oxidación. Bueno, uno de los más utilizados en forma indirecta es la oxidación de los peroxioxalatos. ¿Sí? En este caso también es una quimioluminiscencia indirecta o de transferencia, en la cual por una reacción de oxidación mediada por peróxido de hidrógeno obtenemos los compuestos con exceso de energía que le transfieren a un fluoróforo, a una molécula con capacidad fluorescente ese exceso de energía, y finalmente obtenemos la emisión de quimioluminiscencia. Según las modificaciones que ingresemos en esta molécula, podemos obtener distintas condiciones de reacción, ¿sí? Por ejemplo, modificando un anillo por este resto clorado, tenemos un reactivo que puede utilizarse entre pH 5 y 9, y modificando el R por este compuesto con grupos nitro, podría utilizarse a pHs inferiores a 3,5. Entonces, estas reacciones, si además de depender de las condiciones de emisión de fluorescencia, también van a depender de las condiciones de reacción, ¿sí? Y en cuanto a las reacciones bioluminiscentes, una de las más conocidas es la reacción de la luciferasa, que al interaccionar con ATP y con la forma reducida de la luciferina, por un proceso de oxidación, luego se genera la oxiluciferina, que es la especie excitada de esa molécula, de esa luciferina reducida que se oxidó en este paso, y esta oxiluciferina es la encargada de emitir la radiación electromagnética. Prácticamente se emite un fotón por cada ATP consumido, por lo tanto puede utilizarse en forma cuantitativa esta reacción. Bueno, en cuanto a los equipos para medir quimioluminiscencia, lo que se utiliza es un luminómetro. Básicamente consta de una cámara donde va a estar contenida la muestra, una célula de reacción donde vamos a mezclar los reactivos quimioluminiscentes, un sistema de introducción de la muestra y de los reactivos dentro de esa célula de reacción. Evidentemente no vamos a necesitar una fuente de radiación en este caso, ya que no necesitamos hacer una excitación, ya que los fotones que se generan
son consecuencia de una reacción química, no de un proceso de excitación por absorción de energía proveniente de una fuente. Luego vamos a tener un detector, cualquiera de los que mencionamos anteriormente, o incluso un fotomultiplicador para aumentar la sensibilidad en esa detección. Un amplificador, un sistema de registro que nos va a permitir obtener las señales quimioluminiscentes. En general es un equipamiento mucho más sencillo que los que se utilizan para medir fluorescencia, por ejemplo, ¿sí? Un espectrofluorímetro, por ejemplo. Una aplicación interesante de las reacciones quimioluminiscentes es su utilización en sistemas de FIA o de análisis en flujo. ¿Sí? Estos sistemas en general involucran un sistema de cañerías por uno de los cuales va a circular un buffer, por ejemplo, y uno puede mezclarlo en algún punto con un reactivo y que al mezclarse dé un producto y colocar un detector y hacer las medidas de esa reacción, ¿sí? Imagínense que ustedes mezclan dos productos que dan, dos reactivos que dan un producto coloreado, ¿sí? Entonces, cuando llegan a este punto, por ejemplo, acá se generaría el producto coloreado. Cuando llega al detector, que sería un detector de este tipo, en el cual va pasando la muestra, como se mezclaron y generaron color, al pasar por esta señal vamos a ver, por ejemplo, absorción, o vamos a medir fluorescencia, ¿sí? Es un sistema de análisis en flujo, lo que permite es que si uno tiene muchas muestras, vamos a colocar un sistema de inyección de muestra, por ejemplo en esta zona. Esto por acción de una bomba va a estar constantemente circulando este buffer y por esta zona va a estar constantemente circulando el luminol y el ferroceno, que es un cofactor de la reacción, que cataliza la reacción. Todo esto va a circular a un flujo de 1,5 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Entonces van a ir circulando y en este punto se van a mezclar y van a llegar al detector. Lo que podemos hacer es inyectar nuestra muestra. Como el flujo va pasando, ni bien terminamos de inyectar, nuestra muestra ya va a pasar para esta zona. Entonces podemos inyectar una nueva muestra. ¿De acuerdo? Vamos a tener si este es nuestro sistema, hacemos la inyección. Acá vamos a tener nuestra muestra que va a ser impulsada por el flujo que va pasando. Entonces en el instante siguiente esta muestra 1 que estaba acá va a estar en esta posición, ¿sí? Porque fue impulsada por el solvente. Entonces en este punto, que es nuestro punto de inyección, podemos inyectar nuestra nueva muestra 2. ¿Sí? Entonces, estos sistemas de análisis en flujo lo que permiten es que uno puede ir inyectando distintas muestras, ¿sí? Una tras de otra, separadas por el mismo buffer de reacción, y cuando lleguen al detector, cada vez que llega una muestra, nos va dando una señal, ¿sí? Integrando el área de esa señal, podemos obtener una concentración, por ejemplo. Podemos hacer previamente una curva de calibración que nos relacione las áreas con la concentración y luego, en base a las áreas que obtenemos para cada una de las muestras, podríamos cuantificar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué tendríamos que tener en cuenta si hacemos una reacción de tipo quimioluminiscente, por ejemplo? Para aplicarla a este sistema. ¿Cómo?
Eso es interesante, ¿sí? La emisión tiene un determinado tiempo. No dura para siempre y por otro lado no ocurre en forma inmediata. ¿Sí? Entonces, hay que ajustar el flujo que estemos utilizando en estos sistemas de análisis en flujo para que cuando llegue al detector haya transcurrido un tiempo suficiente para que ocurra esa reacción quimioluminiscente y que esté emitiendo esa quimioluminiscencia en el momento que llega al detector y no que tarde mucho en llegar y ya se haya apagado, por ejemplo, ni que llegue muy rápido y no la podamos medir. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? El flujo, ¿sí? Un flujo muy rápido va a ser quizás que la muestra o esa mezcla de reacción pase rápidamente sin llegar al detector. ¿Qué más? Un flujo muy lento haría que se apague, por ejemplo. ¿Sí? Por otro lado, la distancia también que recorre hasta llegar hasta acá. ¿Sí? Porque eso también va a influir en el tiempo que transcurre. Distancias muy largas, a su vez, van a provocar que haya difusión, ¿sí? No es un sistema cromatográfico. Entonces, con el tiempo, estas bandas que tenemos acá se van a ir ensanchando, porque el flujo es de tipo laminar, ¿sí? Entonces va a haber cierta difusión y estas bandas se van ensanchando cada vez más. Entonces, si uno tarda mucho, se va a ensanchar mucho esa muestra, va a difundir, ¿sí? Tanto por delante o por detrás de la muestra, y va a provocar que la señal disminuya porque se fue diluyendo, ¿sí? Bueno, son todos parámetros que hay que tener en cuenta en este sistema de tipo FIA. Pero tiene la ventaja de que se pueden ir haciendo análisis en forma continua, ¿de acuerdo? Uno puede hacer un análisis tras de otro. Si no, tendrían que trabajar con un luminómetro convencional o con un espectrofotómetro, porque también puede utilizarse midiendo absorbancia, este mismo sistema de análisis en flujo. Tendrían que preparar las cubetas para cada una de las muestras y ir midiendo cada una por separado. En cierta forma esto brinda una ventaja desde el punto de vista de la automatización, ¿sí? Bueno, en cuanto a las aplicaciones de la quimioluminiscencia, involucran distintos tipos de analitos. Se usa mucho para compuestos que están en muy baja concentración. Sí, diferentes moléculas de uso farmacéutico, pero se utiliza mucho para iones metálicos, ¿sí? Mucho para el hierro que actúa como catalizador, ¿sí? Como mencionábamos antes en la reacción del luminol. Para diferentes hidrocarburos. Bueno, tienen una gran variedad de ejemplos de sustancias que en general están en muy bajas concentraciones, ¿sí? Bueno, en general hoy en día estas reacciones quimioluminiscentes resultan interesantes porque por la posibilidad de detectar concentraciones muy bajas se presentan como una alternativa a la marcación isotópica, reemplazando la utilización de radioisótopos, por ejemplo. Y ahora vamos a ver un ejemplo que combina otros parámetros, pero no deja de ser una medición de fluorescencia, que es la realización de un inmunoensayo. En este caso, el ejemplo que vamos a ver es un inmunoensayo de polarización de fluorescencia. Es una reacción que va a hacer uso, por un lado, de el concepto de fluorescencia polarizada, es decir, de utilización de un filtro de polarización
la medición de fluorescencia y también va a tener en cuenta el concepto de rotación de las moléculas en solución. Va a ser un inmunoensayo homogéneo a su vez porque se lleva a cabo en solución, ¿sí? Y vamos a utilizar, por un lado, la fluorescencia, que es lo que estuvimos viendo hoy. Por lo tanto, vamos a utilizar moléculas que van a estar modificadas químicamente para unirles en forma covalente una molécula fluorescente. Esa molécula fluorescente es la que va a brindar la posibilidad de hacer la detección por fluorescencia precisamente. En este caso utilizan la fluoresceína, que es una molécula que absorbe, ¿sí?, a 490 nanómetros y van a medir la emisión a 520, ¿sí?, por el llamado corrimiento de Stokes. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a introducir el concepto de rotación de las moléculas en solución. Cualquier molécula que se encuentre en solución va a estar rotando, ¿de acuerdo? Va a tener un movimiento libre en esa solución. Esas moléculas, cuanto más pequeñas sean, van a poder rotar y moverse más rápidamente que las moléculas más grandes, que también van a moverse y a rotar en solución, pero lo hacen en forma más lenta. Lo hacen en forma más lenta en términos de fluorescencia. Recuerden que la fluorescencia es un proceso que se produce en nanosegundos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una molécula pequeña, como puede ser un antígeno, va a ser una molécula que se va a mover rápidamente en solución, y por el otro lado vamos a tener el anticuerpo que vamos a utilizar para reconocer ese antígeno, que es una molécula de mayor tamaño, de mayor volumen y que se mueve más lentamente en solución. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo que vamos a hacer es marcar con esa molécula fluorescente, con la fluoresceína, al antígeno, a la molécula pequeña. Y luego lo que vamos a utilizar es luz polarizada, para lo cual vamos a tener una fuente de luz que emite radiación policromática y vamos a colocar entre la fuente y la muestra un filtro de polarización. Esto va a provocar que llegue a la muestra luz polarizada, ¿sí? Luz que está en una determinada dirección, ¿sí?, dependiendo del filtro de polarización que utilizamos. Entonces, cuando una molécula absorbe esa luz polarizada, sí, acá va a haber uno, ¿sí?, para tener la luz polarizada. Sí, ahora viene la otra diapositiva que está completa. Acá va a haber también un filtro para seleccionar o para tener esa luz polarizada. Me ganaron, venía más adelante. Bueno, entonces cuando las moléculas en solución absorban esa radiación, dependiendo de la velocidad con la que se muevan, si se mueven muy lentamente, la emisión de esa fluorescencia va a conservar la polarización de la luz que incidió. Entonces, si colocamos un filtro de polarización en esta zona, vamos a tener un alto nivel de fluorescencia. ¿De acuerdo? Ahora,
si en vez de tener esa molécula que se movía lentamente, como el ejemplo anterior, la emisión de fluorescencia, cuando tenemos una molécula pequeña que rota rápidamente en solución, como es el antígeno, ya sabemos que la emisión de fluorescencia ocurre en todas direcciones. Esta molécula, al rotar y moverse rápidamente, va a emitir en distintos planos. Por lo tanto, solo una fracción va a atravesar el filtro de polarización que coloquemos de este lado. ¿Sí? Entonces, la señal que vamos a medir, en este caso, va a ser baja. Entonces, combinando todos estos conceptos, vamos a generar este inmunoensayo de polarización de fluorescencia, que se lo conoce como FEPIA, en la cual, cuando nuestro antígeno marcado se una al anticuerpo, ¿cómo va a ser la señal de fluorescencia? Baja, ¿sí? Por el contrario, cuando el antígeno esté libre, la señal de fluorescencia va a ser baja cuando esté solo. Cuando esté unido va a ser alta, ¿de acuerdo? Cuando esté unido, que rota lentamente en solución, va a conservar esa luz polarizada y por lo tanto la señal es alta, ¿sí? Cuando es pequeño, rota rápidamente, cambia los planos de esa luz polarizada y por lo tanto la señal es baja. Entonces, para resumir los dos conceptos, si tenemos la fuente, el filtro de polarización, vamos a lograr obtener luz polarizada, que es la que vamos a utilizar para realizar los procesos de excitación. Luego, dependiendo si tenemos el antígeno marcado solo, que se va a mover rápidamente en solución, va a terminar modificando los planos de esta luz polarizada. Por lo tanto, la señal que vamos a medir va a ser baja, ¿sí? Porque va a ser en todos los planos iguales. Particularmente podríamos colocar un filtro de polarización que tenga el mismo plano que este que tenemos en la excitación, por lo tanto, y otro que sea perpendicular. La relación entre estos dos, en este caso, como lo hace en todas las direcciones, la emisión, en todos los planos, la relación entre estos dos va a ser cercana a la unidad, por lo tanto la señal es baja, ¿sí? En este caso, cuando ese antígeno se une al anticuerpo, que es de mayor tamaño, se va a estar moviendo en forma más lenta. Al moverse en forma más lenta, va a conservar en su mayoría esa luz polarizada, ese plano de polarización, y por lo tanto la relación entre las señales que se obtienen a través de los dos filtros va a ser alta. ¿De acuerdo? Ahora imagínense en un inmunoensayo en el cual tenemos los anticuerpos y tenemos los antígenos marcados en forma fluorescente. En este caso, se coloca el anticuerpo en concentraciones limitantes y en este caso, en ausencia de otros antígenos que no estén marcados, todos los analitos marcados se van a unir a los anticuerpos. Entonces, ¿cómo va a ser la señal? Alta. Entonces, si hacemos una curva de tipo dosis respuesta, estaríamos en esta zona de la curva, donde la fluorescencia es máxima. Ahora, imagínense que hacemos
una curva de calibración con distintos patrones o con muestras, a medida que agreguemos a esa mezcla que tenemos los anticuerpos con los antígenos marcados, si le agregamos más antígenos que no están marcados, que puede ser provenientes de una solución patrón, de una curva de calibración, o pueden provenir de una muestra que queremos saber cuánto de ese antígeno hay presente. Siempre previamente tenemos que hacer la curva de calibración. A medida que agreguemos estos antígenos no marcados, se va a establecer una competencia, porque estructuralmente son iguales, lo único que cambia es que estos están unidos al fluoróforo. Entonces, la probabilidad de que se una uno u otro es prácticamente la misma, entonces va a haber una competencia. En un primer momento van a desplazar a ciertos antígenos marcados de su sitio de unión y estos van a pasar a estar en solución. Al pasar a estar libres, ¿qué va a pasar con esa fluorescencia? Va a ir disminuyendo la fluorescencia polarizada porque va a empezar a haber moléculas en solución que se muevan rápidamente, ¿sí? Entonces la fluorescencia polarizada que estemos detectando va a ir disminuyendo. Entonces, si hacemos una curva de calibración, cada vez que pongamos antígenos o patrones de mayor concentración, va a ir disminuyendo la señal de fluorescencia. ¿De acuerdo? Luego, al colocar nuestra muestra incógnita, podemos usar este tipo de curvas dosis y respuestas para determinar la concentración de esos antígenos en una solución muestra. ¿De acuerdo? Lo interesante es que, a diferencia de las curvas de calibración convencionales, ustedes siempre en general observan que a mayor concentración tienen mayor señal. ¿Sí? Acá está ocurriendo lo inverso. Y esto es útil y ocurre, por un lado, porque se da este proceso de competencia, que partimos de una señal máxima en ausencia de antígenos que no estén marcados. Y tiene la ventaja de que a concentraciones muy bajas de nuestro analito en la muestra que querramos cuantificar, vamos a tener señales elevadas de fluorescencia y fáciles de medir. ¿Sí? Entonces, concentraciones muy bajas nos van a dar una señal muy alta de fluorescencia. Entonces, la sensibilidad del método va a ser muy buena, ¿sí? Los límites de detección van a ser muy bajos. ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de inmunoensayo se utilizó para distintos tipos de moléculas, ¿sí? Tanto de interés farmacéutico, interés bioquímico, distintos tipos de drogas como carbamazepina, fenobarbital, etanol, paracetamol. Lo interesante es que puede aplicarse solamente para moléculas de bajo peso molecular, ¿sí? Que es lo que produce ese cambio que en la solución, ¿sí? Que van a ser las que se estén moviendo o rotando rápidamente en solución, ya que si partimos de entrada de un antígeno que querramos detectar que posee un elevado peso molecular, ya va a ser difícil de detectar ese cambio en el movimiento con respecto a cuando está unido al anticuerpo correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, y acá lo que mencionábamos recién, a concentraciones muy bajas va a dar una señal muy alta de fluorescencia, por lo tanto es útil para la detección. Aquí quedaba algo más. Bueno, ¿alguna duda? Bueno. El día martes comenzamos con los teóricos de técnicas separativas.